Bien, se tiene el tema 3.5 de límites laterales. Para esto presentamos primero un ejemplo de una función para motivar a la definición de límite lateral o de límites laterales. Posteriormente se plantea el concepto, se dan unas observaciones que sirven como estrategia para el cálculo de límites a través de límites laterales, o bien para decir que un límite no existe, dado las condiciones de los límites laterales. Por último, veremos un ejemplo intuitivo donde se aplican los límites laterales para calcular un límite o bien para decir que no existe. Tenemos la función h mayúscula, ¿sí? Esta función de Javisidi, y es una función por partes o secciones. H de t, donde t es la variable independiente que se le asocia con el tiempo. Esta función modela la corriente eléctrica en un circuito, ¿sí? Cada vez que se activa un interruptor, ¿sí? Bueno, dice que si t es menor que 0, entonces el valor de la función va a ser 0. Y justamente en la gráfica del lado derecho, la función, su gráfica es una recta horizontal que está sobre el eje t, el eje horizontal t, que es la variable independiente, los valores de la variable independiente, hasta el 0, ¿sí? Justamente en el tiempo 0, una vez que se activa el interruptor, entonces la energía o la corriente eléctrica empieza a fluir. En ese caso, si t es mayor o igual que 0, entonces la función vale 1 y se representa como la recta horizontal paralela al eje t, justamente a una altura de una unidad, ¿sí? Porque vale la función 1 para cada t que es mayor o igual que 0. Bien, observamos de aquí que conforme t se aproxime al 0 por la derecha, quiere decir que por el lado derecho del eje y, los valores de t serían positivos, y conforme se acerque al 0, el valor de la función no cambia, siempre es 1, y por ende podemos pensar que el límite de la función de Javisidi justamente en el 0, pues es 1. Sin embargo, si ahora los valores de t son menores que 0, es decir, del lado izquierdo, los valores de la función son 0, ¿sí? Entonces tenemos dos límites, dos valores de los límites. Y entonces, de acuerdo a eso, podemos decir que el límite de la función de Javisidi cuando t tiende a 0 no existe. Bueno, de esto hemos notado que en este ejemplo, que h de t tiende a 0 cuando t se aproxima al 0 por la izquierda. Se refieren a estos valores en la gráfica de la función en el lado izquierdo del eje y, en el lado izquierdo del punto en el origen que es el 0. Y esta situación se indica simbólicamente escribiéndolo como en esta ecuación. El límite de h de t cuando t tiende a 0 y el signo negativo para decir que es por la izquierda debe ser igual a 0. Negativo, pues justamente los valores del tiempo antes del 0 pues son negativos. Pero más que por eso, sino mejor dicho, porque están a la izquierda del 0. El símbolo t tiende, t flechita 0, negativo, indica que se consideran solo valores de t que son menores que 0. Bien. De la misma forma, tenemos el caso cuando h de t tiende a 1 a medida que t se aproxima a 0 por la derecha, ¿sí? Justamente los valores de t son mayores que 0, ¿sí? Y el valor del límite, pues es 1 porque la función, su gráfica no cambia, es paralela al eje t.
y también tiene la forma en cómo se simboliza que t tiende a 0 por la derecha, con un signo positivo. Bueno, de aquí viene la definición del límite lateral izquierdo, cuando escribimos que el límite de la función f de x cuando x tiende a A por la izquierda, así se lee, estamos diciendo que el límite izquierdo de f de x cuando x se aproxima a A, o el límite de f de x cuando x tiende a A por la izquierda, es igual a L, ¿sí? Si podemos hacer los valores que de f de x se acerquen arbitrariamente a L, tanto como queramos, tomando x suficientemente cercanos a A, pero menores que A, es decir, x menor que A. Se refiere a esta condición, ¿sí? La gráfica de la función está dado del lado izquierdo de L, o de mejor dicho, del punto A, cuando x tiende a A por la izquierda, es decir, los valores de x son menores que A, entonces el valor de la función, perdón, el límite de la función va a ser L. De igual forma, para el límite lateral derecho, ahora x tiende a A, pero por la derecha, ¿sí? Y la gráfica de la función está dado del lado derecho del punto A. Y también vamos a decir que es L, ¿sí? Para simbolizarlo, como está aquí en el inciso B. Aquí x siempre es mayor que A. X tiende a A por la derecha. Bueno, con esto, al comparar la definición de límite con la de los límites laterales, vemos que se cumple lo siguiente. El límite de f de x cuando x tiende a A es igual a L, si y solo si el límite de f de x cuando x tiende a A por la izquierda es igual al límite de f de x cuando x tiende a A por la derecha, y este es igual a L. En palabras, es decir, el límite de una función f de x cuando x tiende a un punto A es L, si y solo si los límites laterales existen y también son iguales a L, y viceversa. ¿Qué quiere decir eso? Que si los límites laterales existen y son iguales, entonces el límite existe en ese punto. En otro caso, si uno de los límites laterales de una función f de x, cuando x tiende a un punto A, no existe, o ambos límites laterales no existen, o son diferentes, entonces el límite de la función tampoco existe en el mismo punto. Tenga en cuenta que dice de cualquiera de las tres opciones, o uno de estos dos límites no existe, o no existen ambos, o bien los dos límites existen pero son diferentes, es decir, tienen valor diferente, entonces el límite no existe. Veamos el ejemplo 2. Tenemos la gráfica de una función g de x que se muestra en la figura y nos dicen que hay que utilizarla para establecer los valores si existen de lo siguiente. El límite de la función g de x cuando x tiende a 2 por la izquierda, el límite de g de x cuando x tiende a 2 por la derecha y el límite de g de x cuando x tiende a 2. Veamos que la gráfica de la función del lado izquierdo del 2, en este caso la letra o la literal A, que es el punto hacia donde estamos buscando el límite, pues en este caso es 2. Entonces, del lado izquierdo, la gráfica de la función es esta sección, esta curva que se señala con el cursor. Y entonces, el límite izquierdo o el límite lateral izquierdo para la función g de x, pues es 3. Se ve que aproximadamente es 3. Bien. Y del lado derecho, la gráfica de la función es como se muestra aquí en el cursor, en el puntero del ratón, y justamente el valor del límite va a ser 1. Y entonces, en conclusión, tendríamos que el límite de g de x cuando x tiende a 2 por la izquierda es igual a 3, y el límite de g de x cuando tiende a 2 por la derecha, pues es 1. ¿Sí? Y esto implica entonces que el límite de g de x cuando x tiende a 2 no exista, porque ambos límites laterales son diferentes. ¿De acuerdo? Bien. Esta misma gráfica nos sirve para este ejemplo. La gráfica de una función g de x se muestra en la figura. Utilízala para establecer los valores si existen de los siguientes límites. Límite de g de x cuando x tiende a 5 por la izquierda, el límite de g de x cuando x tiende a 5 por la derecha, el límite de g de x cuando x tiende a 5. ¿Sí? En la gráfica vemos que los valores de g de x tienden a 2 conforme a x tiende a 5. ¿Sí? Nos vemos aquí en la gráfica del lado derecho.
¿sí? Cuando x tiende a 2 por la derecha, tiende a 5 por la izquierda, el valor de la función tiende al valor 2, es decir, a esta escala que sería el 2, dado que está el 1, luego el 2 y enseguida el 3. Entonces podríamos decir que es 2, y también de la misma forma, cuando x tiende a 5 por la derecha, también va a ser 2. ¿Sí? El valor de la función es 1, pero el límite es 2. ¿De acuerdo? Y entonces podemos decir que el límite de g de x cuando x tiende a 5 existe y es igual a 2. ¿Sí? Porque ambos límites son iguales. Hasta aquí queda este tema. Muchas gracias.